Pero también hay otro detalle, y Mario nos lo ha recordado en varias ocasiones, la matanza del 14 de febrero. Claro, sí, las bandas rivales en Chicago, la de Bugs Moran y la de Al Capone, se disputaban algunas zonas de algunos de los barrios de la gran ciudad y un día envían los de Bugs Moran tratan de capturar a toda la plana mayor de los seguidores de Capone y los llevan perdón, es al revés, es Bugs Moran el que es Capone el que captura toda la plana mayor de Bugs Moran, que tenía su especie de cuartel en un taller mecánico. Entonces llegan disfrazados de agentes federales y pues se rinden, no ponen resistencia y se ponen contra la pared. Y ahí parece que los van a registrar, pero no, los ametrallan. Y 6 o 7 gángsters que son asesinados ahí. Y todas las películas que basan de ese momento, hay alguien más que se vuelve testigo de esto y que huye. O sea, hay un montón de comedias en que parten de ese momento. Creo que la misma de Tony Curtis y Jack Lemmon y Marilyn Monroe, ellos presencian ese asesinato y se logran escapar y se tienen que disfrazar de mujeres en ese ferrocarril. Pero hay varios casos que aprovechan esa matanza como para punto de partida un relato. Alejandro. Oye, pues fíjate que ya ves que cómo se las gastan los gringos. No con las masacres, porque creo que ahí nosotros les llevamos desgraciadamente la ventaja. Pero rescataron el muro donde fue el ajusticiamiento, la masacre, porque como decía Mario, eran 6 o 7 personas, y lo tienen en el Museo de la Mafia que está en Las Vegas. No en Las Vegas donde está la Esfinge y el Venecia, o sea, la parte, digamos, que hoy ya es la más popular, sino en Las Vegas original, donde pues, que era prácticamente el pueblo. Ahí hay un Museo de la Mafia y ahí se llevaron el muro de la matanza de San Valentín y está expuesto. Y además señaladas las balas perfectamente. Ve tú a saber si es o no, pero ahí dice que es el muro de la matanza del San Valentín. Yo conocí ese museo hace algunos años y es muy interesante, o sea, pues ese tipo de museografía muy como de parque de diversiones que hacen los norteamericanos. Ajá. Entonces es muy atractivo porque es interactivo y habla de los gángsters, de las bandas. Está muy, muy interesante. El Museo de la Mafia se llama, en Las Vegas viejas, digamos. Y en Chicago te llevan hay un tour que te llevan a visitar los principales sitios donde hubo algún acontecimiento relacionado sobre todo con Al Capone. Pero fíjate que era una tontería. Esa guerra de los gángsters fue una tontería porque fue provocada por la prohibición de alcohol. Acuérdense que allá por los años 20 se establece una ley que se llamó Volstead, era el nombre, me parece que del senador, y entonces se prohibía cualquier tipo de alcohol. O sea, imagínense ese grado de tutelar a la sociedad. Obviamente eso desató, pues, por ejemplo, lo que hoy se ve en la guerra contra las drogas, que todo fuera clandestino, que se produjera alcohol en las casas, que se traficara de Canadá o de México, y fue una matazón por una cosa que no tenía sentido, por este asunto moralista de los Estados Unidos de tutelar a su sociedad, de qué podían vivir, de qué podían beber y qué no. Es que había un movimiento de temperancia que se llamaba muy activo en los años 10, donde iban las mujeres y destruían las destilerías con hachazos y
impedían y atacaban las tabernas. Y era una verdadera lucha contra el pecado del alcohol. Y varias personas se hicieron muy famosas por eso. Fue por influencia de este grupo que se aceptó la enmienda Volstead, pero que fue constitucional, nada menos. Entonces, pero claro, se vuelve insostenible, porque el aumento de la criminalidad, el aumento del consumo del alcohol, se vuelve a tal grado incontrolable que se dan cuenta que tienen que remediar esto y se retira la prohibición, y ese día pues, es un día de fiesta para mucha gente. Entonces está la fotografía del primer borracho detenido ya después de la, Oye, Mario, pero de la legalización del alcohol. Pero en esa época muchas casas, bueno, supongo que todavía muchas casas en Estados Unidos tenían grandes sótanos y había familias que tenían su destilería en el sótano y lo distribuían entre los cuates, desde luego. Sí, bueno, había túneles que iban entre los speakeasy, que eran las cantinas clandestinas, que todavía existen. Uno puede visitarlas y le sirven uno licor porque estaban muy bien puestos, a todo lujo. Eran sótanos de grandes edificios. ¿Y sabes quién hizo una buena lana, una buena fortuna en esos años de la prohibición? El que luego sería presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, porque él estaba como jefe, no sé si gobernador, porque era territorio Baja California, y traficaba alcohol. Entonces aprovechó que los norteamericanos no lo vendían y él hizo sus negocios ahí, muy buenas ganancias durante su estancia en Baja California. Ya luego fue presidente, es de estos presidentes del Maximato que gobernó 2 años, del 32 al 34, Abelardo L. Rodríguez. Ahora, quien más ganó dinero en toda la prohibición fue la empresa Seagram's, que era canadiense, y producía su propio whisky canadiense, pero también muchas otras marcas. Y finalmente todavía existe, y aquí compró varias de tequila, que son Seagram's todavía. Oye, yo me acuerdo de ese Seagram's, de la preparatoria en la universidad, que te lo sugerían combinarlo con Coca-Cola, guácala. Sí. Horripilante. No era escocés, sino era canadiense, que tampoco es igual al bourbon, pero sí él sí tenían un número, no me acuerdo qué era, Seagram's veo quién saqué, y decía que se debían combinarlo con 7-Up, porque era BO7, entonces con 7-Up era la combinación correcta. Y recordé que en la serie de Los Intocables, Eliot Ness siempre anda detrás de Al Capone precisamente porque anda traficando el vino, y siempre lo encontraban una bodega llena, un cargamento lleno de cajas de madera con vino, y se les escapaba a Eliot Ness. Pero tú sabes que la familia de Al Capone demandó al programa de Los Intocables y ya no podían mencionar a Al Capone. Entonces, al que se enfrentaban era al lugarteniente de Al Capone, ¿cómo se llamaba Frank Nitti. Frank Nitti era el archivillano porque no podían tocar a Al Capone. La familia Capone no quiso. Demandó. Pues eso es lo que se recuerda este día 14 de febrero. A ver, escuchen esto, a ver ustedes qué piensan. De José Antonio Corrales Rivera, de 70 años, de Cuautitlán Izcalli. Mencionaron a Al Capone y recordé una anécdota. Cuando Jorge Negrete aún no era famoso, trabajaba en Estados Unidos como mesero y lavaplatos en un hotel, y por la noche le daban oportunidad de cantar. Una noche,
acudió Al Capone y Jorge cantó «Oh Sole Mío». Le agradó tanto a Al Capone que le dejó un buen fajo de billetes. A los 15 días regresó y esta vez pidió que Jorge cantara «Oh Sole Mío». Así lo hizo y le dejó una pacota más grande de dólares. Jorge, sorprendido, preguntó a un mesero quién le había dejado ese dinero y le contestó: «Ya se retiró, pero es Al Capone». ¿Sí estuvo Jorge cantando en Estados Unidos? Yo no me consta, ¿eh? ¿Sabes de quién se decía que cantó para Al Capone? La Bandida. Que anduvo un tiempo, no, era La Bandida, sí, claro. La que puso aquel burdel famoso, ¿verdad? Es La Bandida. Sí, claro. Sí, en su biografía cuentan que en algún tiempo que estuvo en esos años de la prohibición, antes de regresar a poner su mansión, cantó para Al Capone. Vayan ustedes a saber si es cierto o no. Porque yo de Jorge en realidad no he leído nunca que haya estado en esa actividad y en Estados Unidos, porque él era de una familia, pues, si no riquísima, sí acomodada. De una posición estable. Estudió en el colegio militar. Sí, no sé, bueno, tendremos que revisar nuevamente la biografía de Jorge a ver si es cierto. No dice nada la biografía de Jorge. No, ¿verdad? No, yo no recuerdo ese hecho. Que no estaba. Y yo tengo la biografía de Jorge de esa, en una publicación especial que hizo Somos, y no está ese detalle. No está. Lo ha de estar confundiendo con alguien más. Uh-huh. Gala Guerra. El gran traficante también de whisky fue el padre del señor John F. Kennedy. De ahí hizo parte de su fortuna, si es que más, cuando fue embajador. No lo dudo, claro. Sí, John Kennedy fue tremendo. Sí, él estuvo en muchas cosas medio raras. Sí. En Seagrams principalmente, él contrabandeaba de Canadá a Estados Unidos. Uh-huh. El Seagrams fue la marca que él trabajó durante mucho tiempo. Y de ahí surge cualquier cantidad de contactos, de negocios, pero sobre todo en el fondo la aspiración de tener un hijo presidente, que estaba destinado a su primogénito, Joe. Sí. A la fecha yo creo que la fortuna de los Kennedy, lo que queda, todavía forma parte de aquel inicio en la mafia.